Saludos, mi nombre es Steven Toro y te doy la bienvenida a mi canal SIA Christian Ministry. Durante este día vamos a estar tocando un tema que le pusimos por título: Somos llamados a seguir a Jesús. Pero como siempre, antes de continuar, quiero ir a la palabra. Vamos a la Biblia, estamos utilizando la nueva traducción viviente. Vamos a Mateo capítulo 9. Versículos del 9 al 13, que dice: Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos ofreces a nosotros a diario, Padre Santo. Te pido que me utilices de gran manera, que seas tú impartiendo este mensaje a tu pueblo, a toda nación. Que seas tú, mi Señor, utilizándome, mi Señor, para que tu palabra, para que tu mensaje se pueda esparcir. Bendice a cada una de las personas que escuchan este mensaje, mi Señor, y que el mismo mío, Señor, sea de edificación para sus vidas. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, cuando hablamos sobre llamados a seguir a Jesús, tenemos que entender que el seguir a Jesús no es simplemente asistir a nuestros servicios en nuestras congregaciones. Es mucho más que eso. El seguir a Jesús implica el buscar cada día más y más llevar una vida a ser más como Él y a hacer lo que Él hacía. Somos llamados a ser obedientes, a leer la palabra, a enseñar la palabra a otros, predicar el evangelio, a ministrar a otros y a hablarles del amor de Dios. Cuando leemos este capítulo y vemos que Jesús le dice a Mateo que le siguiera, era porque ya Jesús lo había escogido mucho antes para ser parte de su ministerio. Esto no fue algo espontáneo. Ya había un plan, había un propósito. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que son incrédulos en cuanto a las personas que Dios escoge para su obra. Pero la misma palabra dice que Él no vino a llamar a los justos, a los que se creen justos, sino más bien a los pecadores. Mateo era un recolector de impuestos. Y en esa época los recolectores de impuestos prácticamente eran protegidos por los romanos. En su mayoría eran personas que tenían un estatus económico alto. Pero ante todo esto, estas personas eran menospreciados y prácticamente el pueblo judío no los quería. Hermano, en esta lectura podemos ver cómo Jesús realmente vino a sanar un pueblo
que está sumergido en el pecado. Esto no es un mal del pasado, esto es parte de nuestro presente y continuará así hasta la venida de Cristo, porque el enemigo está buscando atacar y destruir. Jesús no fue escogiendo a sus discípulos en las sinagogas donde se leían las escrituras. Él escogió a sus discípulos directamente dentro del pueblo. Escogió gente como tú y como yo, pecadores. Sí, pecadores, porque todos lo somos. La misma palabra lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La palabra es bien clara. Pero mira, cuando Jesús llamó a Mateo a que lo siguiera, él lo hizo. Él no puso excusas. La palabra dice que él se levantó y lo siguió. Mateo estaba tan seguro y determinado a seguir a Jesús que él no cuestionó, él no preguntó, solamente se levantó y lo siguió. Entonces, luego de esto, lo que sucede es que Mateo parece que se sentía tan privilegiado, tan contento, que él invita a Jesús y a sus discípulos a cenar a su casa. Lo interesante de esto es que en esa cena no solamente estaba Mateo, Jesús y sus discípulos. La palabra nos dice que junto a ellos habían más invitados. La palabra dice que habían muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. O sea, allí no habían conocedores de la ley. Habían pecadores como tú y como yo. Pero cuando esto está sucediendo y los fariseos están viendo lo que pasa, ellos comienzan a hablar de Jesús por el simple hecho de que él estaba cenando con pecadores. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida de cristianos alejados del llamado de Dios. Es lo primero. Jesús nos enseñó y nos mostró lo que es el llamado que Él nos hizo. Pero los fariseos no podían entender eso, porque ellos estaban atrapados en un mundo de maldad. Ellos estaban creyendo ser los únicos conocedores de la ley y los únicos capaces de interpretarla. Y lo que ellos decían era lo correcto y lo que se iba a hacer. ¿Saben cuántas personas hoy en día están viviendo una vida de fariseos? Que quieren hablar de Jesús, pero solo a un grupo selecto de personas. Que no quieren salir de las iglesias a predicar el evangelio porque no quieren perder la comodidad y seguridad que tienen en sus iglesias. Hermanos, nosotros fuimos llamados a seguir al único merecedor de gloria y honra. No fuimos llamados a seguir el mundo, pero sí fuimos llamados a rescatar las personas que se encuentran en pecado en el mundo de las garras del enemigo. Tenemos que salir de las cuatro paredes de las iglesias. Tenemos que buscar las herramientas para alcanzar más personas y hablarles del amor de Dios y sus promesas. Yo no puedo perder mi tiempo en la tierra. Tengo que seguir caminando en el llamado de Dios. Yo no me puedo acostumbrar al mundo, a lo que ofrece. No nos podemos quedar estáticos, en estado inerte, en comodidad. Tenemos que estar en movimiento. Hermanos, los fariseos no entendían esto. Ellos estaban tan seguros de tener el mayor conocimiento de la ley que no podían ver ni entender lo que sucedía. Y Jesús les dice: la gente sana no necesita médico.
los enfermos sí. Esto que Jesús les dice lo tenemos que entender con nuestros ojos espirituales. Cuando Jesús habla sobre que la gente sana no necesita médico y que los enfermos sí, se está refiriendo a las personas que están en pecado. Si yo no tengo ningún tipo de enfermedad o dolencia, ¿para qué voy a tomar un medicamento? Los fariseos vieron esto con repudio. El simple hecho de que Jesús se sentó a comer con pecadores, para ellos eso fue algo súper mal. Pero no podían ver el propósito divino que había en eso. Tenemos que estar en búsqueda de esas personas que viven una vida en pecado y predicarles de la palabra, del amor de Dios y las bendiciones y promesas que Dios tiene para todos nosotros. Esto significa que las personas sanas y justas no necesitan de Jesús. No, esto no significa eso. Todos necesitamos de Él en todo momento. Lo que Jesús quiere decir con esto es que Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvarnos a todos nosotros. Nosotros somos pecadores. Vivimos en esta carne, en este mundo, y no somos perfectos. Y de alguna manera u otra le fallamos a diario. Pero allí es que está Él, a nuestro rescate, por medio del arrepentimiento. Es que Dios es un Dios de misericordia. Y de la misma manera que un médico se tiene que acercar a sus pacientes para atenderles, asimismo Jesús se tiene que acercar a los pecadores para que puedan ser salvos. Hermano, Jesús eligió comer con los pecadores porque necesitaban saber que el arrepentimiento y el perdón estaba disponible para ellos. Los pescadores eran marginados por parte de los fariseos, pero Jesús vino a llegar a los perdidos, a traerlos al arrepentimiento para que fueran salvos. Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Tenemos que llegar al perdido. Tenemos que buscarle y llegar a esas personas en necesidad. ¿De qué me sirve a mí predicar el evangelio si no se lo predico al necesitado? Tenemos que salir de la zona de confort. No va a ser fácil. Pasaremos por sufrimiento, por necesidad. Seremos probados. Pero es necesario que todo esto pase para que podamos tener las fuerzas de cargar con la responsabilidad que Dios va a poner en nosotros de impartir la palabra de Dios. Hermanos, la palabra nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús nos mostró que no podemos permitir que las normas o las tradiciones culturales nos digan a quién podemos o vamos a evangelizar. Los enfermos necesitan de un médico. Las ovejas perdidas necesitan de un pastor. Por lo tanto, los pecadores necesitan escuchar de la palabra de Dios y su amor y su misericordia. Vuelvo y repito, Jesús vino en busca de los perdidos y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. No quiero que te vayas a confundir con esto. La función de las iglesias es alcanzar almas para Cristo.
Y esto se consigue tanto dentro de las iglesias como fuera de las mismas. Por eso es que las iglesias tenemos que salir a la calle a predicar y llevar el mensaje. Hermano, las iglesias, el cuerpo de Cristo, somos hospitales donde la palabra de Dios es la medicina que cura nuestras enfermedades. Pero no podemos ser como los fariseos, que no permitían que los pecadores se acercaran a ellos y los rechazaban. Estas personas vivían una vida llena de ego y se creían maestros perfectos de la ley y pensaban que ellos estaban en lo correcto en todo referente a la ley. Pero Jesús vino a enseñarles a todos cuál era el camino a seguir. Y nosotros somos llamados a continuar con ese plan. Hermano, en ocasiones es más sencillo y hasta cierto punto más fácil hablar de Dios y de su palabra a personas ya convertidas al evangelio. Pero tenemos que recordar que tenemos que presentarle a un Jesús vivo a todo aquel que no le conoce. A eso fuimos llamados. Tenemos que pedirle a Dios que nos guíe y nos dé la sabiduría para seguir expandiendo el evangelio. Pero nos tenemos que preparar y tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios para poder movernos en su voluntad y así llevar su palabra a cada rincón del planeta. Esto es una tarea difícil. Nadie dijo que sería fácil. Pero si caminamos de la mano de Dios, Él hará que nuestro caminar sea uno más llevadero. Tampoco esto significa que su pueblo no necesita escuchar de su palabra. No. Es de suma importancia que todos nos nutramos de su palabra para poder ser transformados, sanados, retados y poder crecer más en su obra y poder ser de bendición para otros. La vida de nosotros como seguidores de Cristo es difícil. Nosotros somos atacados mucho por el enemigo. Y en ocasiones, lamentablemente, muchos deciden detenerse por el temor de seguir siendo lastimados. Pero tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial está allí, a nuestro lado, en primera fila, protegiéndonos y cuidándonos y dándonos la victoria ante el enemigo. Hermanos, seguir a Jesús requiere de mucha fidelidad, integridad y compromiso. Tenemos que vivir una vida fieles a su palabra. Tenemos que ser íntegros en nuestro caminar para poder ser de ejemplo a otros. Y nos tenemos que comprometer con Dios a continuar con la misión que Él nos encargó de predicar su palabra a toda criatura para expandir su reino aquí en la tierra. Tenemos que continuar con el plan de Dios. Tenemos que predicar su palabra al necesitado y tenemos que proporcionarle la ayuda a ellos. Ellos tienen que escuchar la palabra de Dios, de sus promesas, de su poder. Tenemos que ser un reflejo de Jesús y que ellos puedan ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero te recuerdo, la misión de Jesús no ha terminado. De la misma manera que Él les dijo a sus apóstoles que lo siguieran, de esa misma manera sigue llamando a los pecadores a través de las escrituras de su pueblo a que se arrepientan y encaminen sus vidas en la búsqueda de la verdad que solo se encuentra en Cristo Jesús. Dios nos está llamando a todos. Dios te está llamando a ti. Dios me llama a mí, a mi familia. Hermano,
Para Dios todo es posible. Y lo que para muchos en algunas ocasiones no parece ser posible, para Dios lo es. No podemos cuestionar el porqué de las decisiones de Dios, ni de la manera en que suceden las cosas. Muchas veces van a suceder cosas que van a ser chocantes, que nos van a doler. Pero ahí es que tenemos que buscar refugio en Jehová. Tenemos que entender que Dios ya tiene un plan en nuestras vidas y que el mismo tarde que temprano se va a cumplir. A muchos les tocará tareas simples a seguir y a otros se les exigirá más. Su camino va a ser más difícil, pero todos estamos bajo una misma autoridad y cobertura, que es la de Dios. No será fácil. En muchas ocasiones será un camino estrecho, doloroso, pero la recompensa al final será inmensa. Fuimos llamados a servir a Dios. Fuimos llamados a llevar su mensaje a toda criatura. Y no lo digo yo. Le dijo Jesús a sus apóstoles. Esto lo encontramos en Marcos 16, 15 y 16, que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es que tenemos que continuar la obra. Por eso es que tenemos que seguir predicando del evangelio. Hermanos, tenemos que continuar con el llamado que Jesús nos hizo. No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar alertas y en movimiento en todo momento. No te quedes inerte. El enemigo nos va a tratar de tumbar, de derrotar. Seremos atacados. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos la protección y cobertura de nuestro Padre. Dice la palabra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos con la misión que nos fue dada. Pasamos su palabra, prediquemos de su poder, de sus milagros, de su amor e infinita bondad para con nosotros y continuemos alcanzando vidas para nuestro Señor. No estamos solos. Dios está a nuestro lado en todo momento. Hermanos, el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigamos con su obra. Padre, quiero darle gracias a Dios por este mensaje que Él puso en mi mente y en mi corazón para que el día de hoy yo compartiera con ustedes. Sé que este mensaje va a ser de bendición para tu vida, de la misma manera que ha sido de bendición para mí y mi familia. Que el llamado que Dios tiene en tu vida se cumpla en el momento que Dios ya tiene establecido y que te dé las fuerzas para ejercer el mismo y ser de bendición para otros. Quiero recordarte que mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos a la 1 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Maroni. Nuestra iglesia está situada en Spanaway, Washington. En la descripción de este video tú vas a poder conseguir la dirección de la misma. Te quiero invitar que si aún no tienes un lugar donde congregarte, nos acompañes todos los domingos en Iglesia Casa de Gracia para que seas partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Además, quiero recordarte que nos puedes conseguir a través de las redes sociales por Sia Christian Ministry. Y te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Le des like a este video y un clic a la campanita
para que puedas obtener notificaciones sobre todo nuestro nuevo contenido. Dios te bendiga mucho y será hasta nuestro próximo video.